Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo formativo que en la alianza que hemos hecho y en el acuerdo entre la World Compliance Association y el Círculo de Directivos de Alicante estamos llevando a cabo durante estos meses y es un placer estar una vez más con vosotros, tanto a todos los invitados desde Alicante, de España y desde Latinoamérica, que sabemos que nos escuchan. Bueno, como sabéis, el Círculo Directivo de Alicante tiene la misión de dar la formación más específica posible y valiosa para pues, todo lo que está sucediendo, y somos conscientes de que compliance es un pilar fundamental en la transformación de las compañías por la complejidad y por la demanda normativa que se está realizando actualmente sobre las empresas y sobre los profesionales, ¿no? Y en ese objetivo hemos marcado este ciclo formativo que hoy nos dirigimos al tema concreto del mapeo de riesgos y los canales de denuncias para ello. No quiero olvidarme de que este es el penúltimo de los programas. El 30 de junio tenemos otro, que es la normalización y certificación como instrumento de referencia y validación de los programas de cumplimiento, y al que os esperamos a todos también después de este, que seguro que nos va a gustar. Bueno, sin más dilación, presentaros a Albert Salvador, que es secretario general de la World Compliance Association, y Alba Lema, que es CEO de SMC Compliance, que, bueno, desde Galicia, pero al mundo, pues son dos grandes expertos de la temática que vamos a tocar hoy. Y en primer lugar va a participar Albert y a continuación Alba, cada uno tomando cada uno de los aspectos que el título presenta. Y por un poco comentaros, vamos a trabajar media hora cada uno de ellos, y por último tendremos un tiempo de unos 15 minutos para poder hacer todas las preguntas pertinentes. No obstante, las vais poniendo durante la charla en el chat, y si vemos conveniente la iremos introduciendo, y si no, las contestaremos al final de la charla. Esperamos que sea de vuestro interés, y sin más dilación os dejamos con Albert Salvador, que comenzará la charla. Perfecto, Muy buenas muchísimas tardes, gracias. Albert. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues tenemos 30 minutos por delante, porque los otros 30 minutos lo hará Alba Lema y hablará de los canales de denuncia, ¿vale? Mi parte se va a centrar en el taller práctico de mapeo de riesgos, y vamos a compartir una presentación para poder ver de manera práctica cómo podemos hacer un mapeo desde lo más simple o lo más inicial hasta lo más complejo, ¿vale? Como puede ser la construcción de indicadores o de KCIs, ¿no? De Key Compliance Indicators. Entonces, vamos a empezar, vamos a compartir primero pantalla, ¿vale? Y vais a ver una pequeña herramienta que está hecha en Excel, que sirve para hacer los mapeos de riesgos, ¿vale? Que se utiliza para proyectos reales de implementación de programas de cumplimiento, ¿vale? Esta herramienta tiene más cosas añadidas que lo que es la parte de mapeo de riesgos, pero hoy vamos a ver cómo vamos a construir la parte de mapeo de riesgos, ¿vale? Estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis tratado el tema de los mapas de riesgos, ¿vale? Veréis que al principio igual hay cosas que son muy básicas, ¿vale? Pero vamos a empezar de lo más básico a ir un poco complicando un poco lo que es el mapeo de riesgos y acabando con la parte de indicadores, ¿vale? Si nos da tiempo, al final veremos también alguna herramienta que he traído tipo software, ¿vale? Para que podáis ver un poquito cómo se hace algunas de las funciones o algunos de los procedimientos que vamos a necesitar para hacer la matriz de riesgos. Bien. Tenéis que ver todos lo que es ya esta matriz, ¿vale? Esta matriz que está en Excel, ¿vale? Y vamos a ver cómo vamos a ir construyendo, riesgo por riesgo, cómo vamos a ir construyendo esta matriz, ¿vale? La parte inicial, y que no vamos a explicar en el día de hoy, es cómo vamos a identificar esas actividades de riesgo, ¿vale? Decir también que esta metodología sirve tanto para mapear riesgos de riesgos penales, ¿vale? Como puede ser en España, por lo que es el compliance penal,
pero también sirve para mapear todo tipo de riesgos. Pueden ser otros riesgos que vamos a identificar o depende del alcance de nuestro trabajo que vayamos a hacer, ¿no? Si puede ser pues, riesgos operacionales o riesgos reputacionales, ¿vale? Otros tipos de riesgos también los podemos mapear bajo la misma metodología. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar esos riesgos, ¿vale? Pero eso no va a formar parte del mapeo de riesgos, porque esa parte previa de identificación de riesgos pues sería pues, otro curso, ¿no? De cómo identificar riesgos. Pero una vez tenemos identificado esa actividad de riesgo, y cuando hablo de actividad de riesgo no me refiero, en este caso, esto que veis aquí, en esta pantalla que estáis viendo, está preparada para mapear riesgos del Código Penal, ¿no? Y hay un previo, pues los tipos delictivos que hay del Código Penal español, pero de esta parte nos vamos a olvidar, ¿vale? La parte de identificación de riesgos. Vamos a detallar cuál es la actividad de riesgos, es decir, cómo se puede generar ese riesgo dentro de la organización de una manera concreta, ¿vale? Una vez tengamos ya identificado esa actividad de riesgo, ¿vale? Vamos a proceder a la parte de la valoración de riesgos, ¿vale? Si os fijáis en la parte de arriba, vamos a ir viendo toda la parte del proceso desde principio hasta final, ¿vale? La parte de identificación de riesgos sería justamente detectar cuál es la actividad de riesgo y asignarla a un proceso o a un área responsable, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues porque los mapas de riesgo se pueden hacer muy largos, pueden haber muchas actividades de riesgo y siempre es bueno poderlos segmentar, ¿vale? Lo podemos segmentar por procesos, ¿vale? Es decir, si es una empresa que tiene procesos identificados o un mapa de procesos, los podemos asignar los riesgos a procesos o bien lo podemos asignar a áreas responsables, ¿no? De tal manera que luego ese gran mapa de riesgos que vamos a tener con todas nuestras actividades de riesgo lo podamos segmentar para luego ser mucho más fácil el tratamiento. Bien, esa sería la primera parte, ¿vale? Poder asignar pues, a un proceso, ¿vale? O a un área responsable de la lista que podamos tener o de los departamentos que pueda tener esa empresa, ¿no? Siempre hay el trabajo previo pues, de identificar en esa organización cuáles son los procesos que tienen y cuál es el organigrama que tienen, ¿no? Bien, lo siguiente que tenemos que ver, ¿vale? Arriba lo pone, es la parte de valoración de riesgos, ¿vale? Para valorar los riesgos vamos a utilizar la metodología de probabilidad por impacto, ¿vale? Para conseguir el riesgo inherente, ¿vale? Aquí hay varias cosas interesantes, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener es una instrucción técnica o una metodología escrita de cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Porque, claro, al final, en este mapa de riesgo vamos a llegar a una serie de riesgos inherentes y residuales, pero hemos de explicar cómo hemos llegado a estos riesgos, ¿bien? Para el tema de la probabilidad del impacto, vamos a utilizar, y lo voy a poner en pantalla, ¿vale? Los siguientes criterios, ¿vale? Aquí está preparada una matriz de riesgo de 5×5, de probabilidad por impacto, ¿vale? Que nos va a arrojar, ¿vale? Una serie de riesgos que van a ir desde muy bajo hasta riesgo crítico, ¿vale? En función de la probabilidad del impacto. Esta matriz de 5×5 es la que se suele trabajar, ¿vale? Para el tema de gestión de riesgos, ¿vale? Pero no es, esta es una propuesta que os hago yo, pero hay matrices de 3×3 que son mucho más simples y de hecho hay matrices de 7×7 o incluso de número par como 6×6 que también son válidas. Al final, cualquier matriz es válida, pero hemos de explicar cómo es nuestra metodología para llegar a ese riesgo inherente, ¿no? Bien, aquí tenemos la matriz de riesgo de impacto y en función de la probabilidad de impacto nos va a dar un número, ¿vale? Es importante, ¿eh? Detrás del riesgo inherente, ¿no? De esa probabilidad de impacto, ¿no? De esa matriz de 5×5, nos va a dar un número que va a ir entre el 1 y el 25. Bien, en este gráfico se ve muy claramente, pues si la probabilidad es 3 y el impacto es 5, pues el color sería rojo, ¿no? Que el rojo sería riesgo alto, ¿vale? Pero también si la probabilidad fuera 2 y 5 también sería rojo, ¿vale? Porque al final la franja del rojo, ¿vale? Tenemos 25 posibilidades, ¿no? Numéricas, ¿no? De multiplicar del 1 al 5, ¿no? Tenemos 5 posibilidades numéricas, sin embargo, solamente tenemos 5 categorías, con lo cual alguna franja se tiene que repetir. Pero es importante que a pesar de ser rojo, el número que arroja detrás de ese riesgo inherente puede ser un 15 o puede ser un 10, ¿vale? Y en ambos casos sería riesgo alto, tal y como lo hemos definido en esta plantilla, ¿vale? Por avanzar, vamos a ir a nuestra matriz de riesgos y vamos a asignar esa probabilidad, vamos a poner en este caso, como hemos dicho, posible,
y impacto un 5, ¿vale? Automáticamente lo que tenemos es que el riesgo inherente es de riesgo alto, ¿vale? Porque lo hemos predefinido en esa instrucción técnica, ¿vale? Pero, importante saber que detrás de ese riesgo alto lo que tenemos es un número, y ese número en este caso estamos hablando de un 15. Bien. Otra cosa importante a la hora de valorar riesgos, ¿vale? Es que cuando calculamos la probabilidad o definimos que la probabilidad es posible y el impacto es severo, hemos de pensar o hemos de hacer el ejercicio de valorarlos sin tener en cuenta ningún control existente, ¿vale? No sirve decir, mira, yo pongo una probabilidad de raro, porque esto no ocurre en esta organización, porque ya hay una serie de controles que hacen que esto no pueda ocurrir nunca. Bueno, esta parte va a posteriori, con los controles, ¿vale? Cuando estamos valorando el riesgo inherente, estamos haciendo una valoración sin tener en cuenta ningún tipo de control. Bien. Hemos llegado al riesgo inherente, ¿vale? A continuación, tenemos que hacer un ejercicio de identificar los controles y valorarlos, ¿vale? Estos controles lo que nos van a hacer va a ser mitigar nuestro riesgo, es decir, reducir ese nivel de riesgo de alto a otro nivel de riesgo más bajo, ¿vale? Porque hay una serie de controles que están mitigando esos riesgos. Aquí identificaríamos cuáles son los controles, ¿vale? De nuestra labor, evidentemente, de consultoría o de nuestro trabajo de conocer la organización y qué controles tenemos, ¿vale? Determinaríamos quién es el responsable, el departamento responsable de ese control, miraríamos si realmente ese control se está haciendo o no se está haciendo y una vez ya tenemos identificado ese control, haríamos la parte de valoración del control, ¿vale? Para valorar el control podemos utilizar varias metodologías, ¿vale? En nuestro caso vamos a valorar el control a partir de 3 ítems, de 3 valoraciones. El tipo de control, la frecuencia y su realización. En nuestros criterios, igual que tenemos nuestros criterios para calcular el riesgo inherente, también tenemos nuestros criterios para evaluar nuestros controles. Y eso lo hemos de predefinir, ¿vale? De tipo de control hemos dicho que vamos a utilizar 3 ítems para evaluar los controles. Tipo de control, frecuencia y realización. En cuanto a tipo de control, habría 3 niveles. Si es un control correctivo, un control detectivo o un control preventivo. De manera que el control preventivo, pues, aplica una eficacia más alta a ese control, ¿vale? La frecuencia, pues, también tenemos 3 niveles. Si es ocasional, periódico o permanente. Y la realización, automática o manual. En función de esos 3 criterios, ¿vale? Luego veremos si nos da tiempo una herramienta donde aplica 5 niveles de criterios para evaluar la eficacia del control, ¿vale? Nos va a dar una eficacia del control. Esa eficacia del control va a llevar asociado una vulnerabilidad, ¿vale? Es decir, un descuento. Una eficacia de un control muy alto tiene una vulnerabilidad del 0,20, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que nuestro riesgo inherente lo vamos a multiplicar por 0,20, con lo cual le vamos a aplicar un 80% de reducción, ¿vale? Imaginaos que tenemos un riesgo inherente de 10, si lo multiplicamos por 0,20 nos da 2, es decir, hemos pasado de un riesgo inherente de 10 a un riesgo residual de 2, ¿vale? Gracias a este control. Vamos a aplicar estos criterios dentro de nuestra matriz de riesgos. Vale, tenemos un tipo de control, pues, preventivo, con una frecuencia permanente y de realización automática. Este es el control que más se está mitigando. Con lo cual, lo que tenemos es que esa vulnerabilidad del 0,2 nos ha hecho que ese riesgo inherente de riesgo alto se ha convertido en un riesgo bajo, ¿vale? ¿Y cuál es la fórmula para calcularlo? Pues muy fácil. El riesgo residual sería igual al riesgo inherente por la vulnerabilidad. Esa es la fórmula para poder calcular el riesgo residual. Si multiplicamos 15, que era el riesgo alto, por 0,2, ¿vale? Nos da 3, ¿vale? 3 en nuestra tabla de criterios estaría en un riesgo bajo, ¿vale? Por eso, dentro de nuestra matriz de riesgos, este riesgo que inicialmente era de riesgo alto, gracias a este control ha pasado a un riesgo residual de bajo. ¿Qué ocurre
qué ocurre si tenemos más de un control, ¿no? Puede ser que ese riesgo tengamos más de un control que aplique sobre ese riesgo. Bueno, en este caso tendríamos un segundo control y haríamos también ese ejercicio de evaluar ese control. Una vez tengamos obtenida la mitigación, ¿vale? Hemos de definir cómo aplica ese segundo control, ¿vale? Bien, la propuesta para mitigar, para calcular el riesgo residual sería que el riesgo residual sería el riesgo inherente multiplicado por la vulnerabilidad del control 1 y multiplicado otra vez por la vulnerabilidad del control 2, ¿vale? Esa es la propuesta. Es decir, que los controles lo que van haciendo es ir mitigando ese control de una manera acumulativa. En ISO 31000 y en algunas herramientas aplican un criterio, ¿vale? Un criterio que es un riesgo promedio. Es decir, lo que hacen es coger las vulnerabilidades, ¿vale? Imaginaos que aquí en vez de tener un control que mitiga mucho, vamos a poner un control que mitiga muy poquito, ¿vale? Ahora tenemos un control que mitiga muy poquito. El 0,8. O sea, mitiga solamente el 20%. Hay metodologías, ¿vale?, que lo que hacen es aplicar un promedio de las vulnerabilidades. En este caso, lo que haría sería decir, bueno, si tengo una vulnerabilidad de 0,2 y otra de 0,8, pues la media es un 0,5, ¿vale? Yo este criterio os lo explico, pero también os digo que yo no lo comparto, ¿vale? Y os voy a dar en un minuto un poquito el por qué no lo comparto. Entiendo que no tiene mucho sentido decir que por el hecho de tener un segundo control, la eficacia de esos controles me baje, ¿no? Porque si tengo un control muy bueno que está mitigando el 80%, si aplico un segundo control, ¿por qué me ha de bajar la eficacia al 50%? No tiene ningún sentido. Como mucho, en el peor de los casos, se me quedaría igual. Pero que me haga promedio y me perjudique la vulnerabilidad, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual, entiendo que cuando aplicas más de un control sobre un riesgo, lo que hemos de hacer es ir aplicando las vulnerabilidades de manera acumulativa, ¿vale? En algunas metodologías también lo que se hace es que se aplica la vulnerabilidad del control que más eficacia tiene, ¿vale? En este caso, pues solamente aplicaríamos la del 0,2, ¿vale? Mi propuesta es, por un tema, creo que de coherencia, es decir, si tengo dos controles, lo que me dice la lógica es que dos controles mitigarán más que uno, con lo cual lo que estamos haciendo es ir multiplicando la vulnerabilidad, ¿vale? Por aquí preguntamos cómo se Albert, calcula. exactamente, te Dime. iba a decir Sí. que la plantilla ha levantado mucha expectación y muchas alegrías y hay un Nada, por mil, preguntas. por mil euros, por Las mil euros la mientras plan. que la vas explicando, fenomenal. La que más han preguntado todos es ¿de dónde la pueden conseguir? Bueno, es una plantilla, bueno, bueno, la he realizado yo para algunos proyectos y es una plantilla que te diría que no se comparte, que es una plantilla personal, yo os explico la metodología y la podéis hacer. Además que no se comparte, también os diré el motivo, que estas plantillas, detrás hay mucho Excel detrás y se suelen romper con mucha facilidad, o sea que es fácil que aunque os la pueda pasar, no os la pueda romper. Yo utilizo la plantilla para explicaros cómo funciona la metodología, ¿vale? También es verdad que el Excel es una herramienta muy fácil que todo el mundo utiliza y sabe manejar y con lo cual se hace bastante atractiva. Pero para mí tiene dos grandes cosas malas de trabajar con el Excel. La primera es que se rompen las plantillas muy fácil y las fórmulas, es la primera. Y la segunda es que no queda una trazabilidad de todos los cambios, ¿vale? Con lo cual, yo siempre recomiendo para algún trabajo un poco serio utilizar algún tipo de software, ¿vale? Se puede utilizar un Excel, no hay ningún problema, ¿eh? Pero hay software que no son demasiado caros y que nos permiten una serie de funcionalidades, luego veremos rápidamente en 2 minutos uno, y creo que son que cumplen más con ese objetivo de poder tener una trazabilidad clara, ¿eh? Vale, El tema de la hay una serie de preguntas, a lo mejor, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que en función de los criterios uno lo va construyendo pero hay determinadas preguntas que van a colación, que van a definir un poco la construcción de la plantilla que acabas de decir tú, ¿no? Como
que estás presentándonos, que es excelente, y que preguntan cómo se calcula la vulnerabilidad, quién decide la Sí. vulnerabilidad, La vulnerabilidad el tipo de control. La vulnerabilidad la definimos nosotros previamente en esas instrucciones técnicas, ¿vale? Cuando trabajamos con un mapeo de riesgos, hemos de decir cómo lo vamos a calcular y lo hemos de explicar, ¿vale? Porque de dónde sale el riesgo residual, de dónde sale el riesgo inherente y hemos de explicarlo, ¿vale? Por eso hay esas instrucciones técnicas o esos procedimientos donde explicamos cómo se calcula el riesgo inherente y cómo se calcula la vulnerabilidad, ¿vale? La vulnerabilidad del control se calcula valorando cada control. Cada control se valora. Y en esta propuesta que os pongo yo aquí en pantalla, es una propuesta, luego veremos una herramienta que en vez de calcular 3 ítems por control, calcula 5, hace 5, pero puedes calcular 2 o 3 o 4, cada uno utiliza la metodología que sabe o que quiere, o que la herramienta que adquiere para hacer ese mapeo de riesgos es la que tiene instaurada, ¿vale? La metodología que hay asociada ahora a este documento, a este Excel de trabajo, es que cada control se valora con 3 ítems. El tipo de control, la frecuencia y la realización. La combinación de estos 3 ítems nos da una eficacia. Y esa eficacia lleva asociada una vulnerabilidad, ¿vale? La vulnerabilidad al final es un número que lo que hace es reducir el riesgo inherente en un porcentaje, es un descuento, ¿vale? Con lo cual, si la efectividad es muy alta, ¿vale? El porcentaje de descuento será muy alto también, ¿vale? Con lo cual la vulnerabilidad en este caso es de un 0,20. Un 0,20, si multiplicas un número por 0,20, lo que estás haciendo es rebajarlo en un 80%, ¿vale? Esto es de dónde sale este valor numérico de la vulnerabilidad. Sale de esta tabla de aquí que hemos predefinido previamente antes de iniciar nuestro mapa de riesgos, ¿vale? Bien, dicho esto, voy avanzando porque es que si no, no vamos a acabar. Una vez tengamos ya calculado el riesgo residual, ¿vale? Tenemos que asignarle un umbral de riesgo, ¿vale? Ese umbral de riesgo es el riesgo que la organización está dispuesto a asumir para ese riesgo, ¿vale? Si hablamos de riesgos penales, vamos a trabajar con riesgos muy bajos, ¿vale? Como mucho, riesgos bajos. Ese es nuestro riesgo objetivo, ¿vale? ¿Por qué tenemos el riesgo objetivo? Muy fácil, para poder determinar si ese riesgo está dentro cumpliendo con los objetivos de organización o no está cumpliendo. Si ese riesgo está cumpliendo con los objetivos de organización, pues estamos dentro, es perfecto, porque al final el riesgo residual es el riesgo efectivo, el real, el que aplica en la organización, ¿vale? Es el riesgo residual. En este caso, el riesgo residual es bajo y el objetivo que tiene la organización es de muy bajo, con lo cual no está cumpliendo. ¿Qué ocurre cuando no está cumpliendo? Pues que hemos de hacer algo, ¿vale? Y ese algo se llama medidas correctivas, un plan de acción, tiene muchos nombres, ¿vale? Un plan de actuación, como queráis, ¿vale? Ese plan de acción, ¿vale? Esas medidas correctivas, lo que van a hacer va a ser aplicar nuevos controles o mejorar controles que ya tenemos, ¿vale? Igual tenemos un control que es manual y lo pasamos a automático. Bueno, pues ese control lo vamos a mejorar, va a vulnerar, va a mitigar más. Pero si no, lo que tenemos que hacer es aplicar nuevos controles, ¿vale? Nuevos controles, donde le vamos a asignar responsables, fechas de implementación, a saber qué situación tiene. Y en esta plantilla, por ejemplo, también lo que lleva adherida también es que podemos valorar el nuevo control con la misma fórmula que teníamos, ¿vale? Valorar el nuevo control con el objetivo de saber cuál va a ser el riesgo futuro, ¿vale? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues muy fácil, para decir, oye, yo sé que si voy a implementar este control, que ya lo estoy valorando previamente, yo sé que una vez implementado, el riesgo futuro va a ser muy bajo. ¿Por qué? Pues porque este control que yo he implementado y que voy a tardar X meses en implementar cuando ya esté funcionando y tenga registros, ese control que está dentro de mi plan de acción, lo voy a poner como un control adicional, ¿vale? Y al colocarlo como un control adicional, lo que me va a hacer es bajar mi riesgo residual a muy bajo, que ya me lo estaba diciendo en la predicción que tenía. Por eso está bien tener esa predicción, porque si no, ¿qué puede ocurrir? Que hagamos un plan de acción, lo implementemos, ese control lo vamos a poner como un control nuevo, pero resulta que ni aún así vamos a llegar al umbral de riesgo, con lo cual vamos a tener que volver a aplicar un plan de control. No tiene mucho sentido, tenemos que aplicar un plan de control que nos asegure que vamos a llegar a nuestro umbral de riesgo. Bien, esta sería la construcción
de nuestro pequeño mapa de riesgos, porque ahora lo hemos hecho para un riesgo, pero imaginaos que lo tenemos que hacer para 20, 30, 40, 50 riesgos diferentes, ¿vale? Cada riesgo vamos a tener que evaluarlo de manera individual. Herramientas que tenemos. Bueno, os he dicho que os iba a enseñar varias cosas más y nos da tiempo. Tengo todavía 7 minutos de tiempo y vamos a intentar exprimirlos. Aquí tenemos una herramienta, ¿vale? Que lo que te hace es gestionar riesgos. Bueno, esta herramienta, aparte de gestionar riesgos, también te puedes configurar canales de denuncia, ¿vale? Pero en esta herramienta que configura riesgos os la he traído, no la voy a explicar, pero os la he traído simplemente por una cosa. Nosotros cuando evaluamos un riesgo, cuando damos de alta un riesgo en esta herramienta, ¿vale? Más o menos la misma metodología, ¿eh? Vamos a asignar un riesgo, ¿vale? Y de ese riesgo vamos a hacer la probabilidad por el impacto, ¿vale? Aquí lo podemos hacer directamente, la probabilidad, si es raro, improbable, probable, certeza, o podemos utilizar algunas calculadoras, ¿vale? Algunas calculadoras que las podemos predefinir que se basan en alguna serie de preguntas, ¿vale? Y lo que lo hace, de alguna manera, es que si utilizamos esta calculadora, pues de una manera estamos aplicando un criterio pues más subjetivo a la hora de calcular la probabilidad y el impacto, ¿vale? Estas son algunas de las que lleva la probabilidad, otras de las que lleva la parte del impacto, y contestando estas preguntas, pues ya de alguna manera te calcula automáticamente cuál es la probabilidad y el impacto, ¿vale? Lo mismo ocurre con los controles y por eso quería enseñar esto. Cuando damos de alta un control asociado a ese riesgo, ¿vale? Tenemos, en este caso, antes os he dicho que nosotros en nuestro Excel ese que teníamos, utilizamos 3 ítems. Bueno, pues aquí tenemos 5. Nivel de aplicación, frecuencia, determinación, carácter preventivo, grado de documentación o evidencia, ¿vale? Y también lo mismo, lo podemos aplicar directamente o a través de una serie de preguntas podemos aplicar nos puede ayudar a aplicar esos niveles, ¿vale? Para poder evaluar cuál es la mitigación de ese control, ¿vale? Como os he dicho antes, teníamos esa instrucción técnica, pues aquí en la herramienta también incluye una instrucción técnica, la metodología de evaluación. Y aquí te explica cómo se calcula el riesgo inherente, que es por impacto, cómo se calcula la efectividad del control, que es una multiplicación de las vulnerabilidades, cómo se calcula el riesgo residual, ¿vale? Y el riesgo predictivo. Bien, es lo mismo que os he explicado antes, ¿vale? Simplemente para que veáis un poquito que habrá herramientas que nos van a condicionar cómo vamos a tener que calcular la vulnerabilidad, ¿vale? Porque al final ya la propia herramienta te lleva a tener esa herramienta, ¿vale? Bien, vamos a... Perdonad. Bien, vamos a enseñar un par de cositas que me interesa que veáis. Una vez tengamos nuestra matriz de riesgos ya cumplimentada, ¿vale? Lo podemos adornar un poquito, ¿vale? Esas matrices de riesgos al final son un poco, bueno, tienen muchos números, muy empalagosas, y al igual que tenemos esas herramientas, ¿vale? Que os he enseñado antes, esas herramientas que nos ayudan a tener nuestra matriz de riesgos así numeradas, esas matrices de riesgos ya resumidas, ¿vale? Pues bueno, pues con estas herramientas también podemos tener pues alguna serie de mapeos, ¿vale? Como aquí tenemos los riesgos inherentes y residuales distribuidos por las diferentes áreas o departamentos, ¿vale? ¿Cómo quedaría? Tenemos otro gráfico que nos puede dar, nos dice cómo están nuestros riesgos en función de la tipología de riesgo que tenemos, ¿vale? Y una cosa muy interesante que os quería enseñar es la parte de indicadores. Bien, la parte de indicadores es una parte que puede nacer en parte de nuestra matriz de riesgos y que nos sirve esos indicadores para ver realmente por dónde vamos y dónde tenemos que ir, ¿vale? Y también sirve para poder reportar, ¿vale? Yo aquí os he puesto algunos indicadores, ¿vale? Y os voy a dejar también un link, ¿vale? Os voy a dejar un link a ver si lo encuentro, pero lo voy a dejar anotado. Vale, si vais a la página de la asociación y ponéis KCI, que es Key Compliance Indicator, hay un artículo que habla de cómo medir la eficiencia de los programas de compliance, ¿vale? Y hay una serie de ejemplos de
de Key Compliance Indicator, ¿vale? Que ahora os voy a explicar alguno de ellos y podéis leeroslo tranquilamente. Vamos a ver si recupero la pantalla porque ahora os estoy viendo. Perdonad. Bien, os lo voy a dejar aquí. Os voy a dejar aquí. Dime. Estaban preguntando también para volver a visualizarlo, porque quieren hacer benchmarking de tu plantilla. Lo podrán ver en la plataforma, el vídeo de la World Compliance Association, ¿verdad? ¿Hay algún otro sitio donde puedan hacer benchmarking con respecto a esto? Pues nada, vamos, os dejo, bueno, podéis contactar conmigo directamente, pero vamos. Ya os avisa que no lo va a pasar. Os voy a dejar el... Yo, como usuario de Excel y con lo que ha avisado Albert previamente, y a colación de los comentarios que os he hecho antes, hay que tener en cuenta que cuando uno entra en el razonamiento de cómo se construye una plantilla de estas, entra en el razonamiento de realmente de lo que necesita su compañía y de cómo tener que medirla y cómo la quiere medir y cómo quiere actuar al respecto. Entonces, a lo mejor partir de una plantilla previamente hecha sin saber cómo está construida, sus fórmulas y esto, puede ser más complicado y más contraproducente que tratar de construir de alguna manera de cero, ¿no? Bien, yo os dejo aquí mi correo. Si tenéis alguna duda de la plantilla, de la herramienta, de lo que sea, os puedes poner en contacto conmigo. He visto alguna duda del umbral de riesgo. A ver, el umbral de riesgo o el apetito de riesgo lo define la organización, ¿vale? Es un tema que lo tiene que decir la dirección de la organización y es el objetivo al cual quiere llegar. Es decir, de ese riesgo, ¿vale? Lo hemos evaluado y tiene un riesgo residual, que hemos dicho que es el riesgo que aplica sobre la organización, ¿vale? Y que puede ser desde muy bajo a extremo, a muy alto, ¿vale? Y la organización lo que dice es cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir, cuál es el apetito de riesgo para ese riesgo en concreto, ¿vale? En función de ese riesgo que va a determinar la organización, ¿vale? Pues va a cumplir o no va a cumplir con el objetivo, ¿vale? Pero ese objetivo lo pone la organización, no sale de ningún lado, ¿vale? Es un tema que dicta la organización. En riesgos penales se trabaja siempre con riesgos muy bajos, ¿vale? Por el carácter, por alguna manera, por la pena que puede conllevar, ¿no? El hecho de poder desencadenar una responsabilidad penal en la persona jurídica, ¿no? Más allá de temas reputacionales, etcétera, ¿vale? Con lo cual se trabaja nuevamente con riesgos muy bajos, ¿vale? El tema de indicadores de riesgo que quería, nada, simplemente os voy a explicar alguno, ¿vale? De estos que hay aquí. Por ejemplo, este es muy representativo, que es, pues, cuántos riesgos residuales están por encima del umbral de riesgo. Es decir, ¿cuáles de mis riesgos, en porcentaje, cuántos de mis riesgos están por encima de lo que la organización desea, ¿no? Si este número es muy alto, ¿no? En este caso tenemos un 69% que no está cumpliendo, hombre, algo tendremos que hacer, ¿no? Y de hecho, hasta incluso lo que podemos llevar es un control de ver en el tiempo, ¿vale? Cómo está evolucionando estos indicadores, ¿vale? Podemos llevar un control en el tiempo de si estos indicadores están evolucionando de manera positiva o negativa, ¿vale? ¿Para qué? Para ver si realmente lo que estamos haciendo como compliance officers, pues realmente está teniendo un efecto, ¿no? Si vemos que hay un indicador que es malo y que encima está bajando, pues, hombre, pues algo tenemos que hacer. Si vemos que está mejorando poco a poco o de manera muy rápida, bueno, los indicadores nos sirven para ver realmente el estado o la eficiencia que tiene nuestro programa, nuestro mapa de riesgos, ¿no? Aquí hay algunos, os he dejado ese artículo publicado que explica cómo se construyen esos indicadores y yo, por el tiempo que tengo, y creo que me he excedido algún minuto, lo dejaría aquí. Si hay alguna pregunta, Gustavo, que quieras trasladar rápidamente, si no, lo dejamos para el final. Y una última que acaba de entrar que me parece que venía, ¿cómo verificar la eficacia de los controles? Bueno, a ver, ¿cómo verificar? Bueno, la eficacia de los controles es lo que hemos dicho antes. Cuando nosotros tenemos aquí un control identificado, primero hemos de ver que realmente está realizando. De hecho, ese control lo tenemos que asignar a alguien, ¿vale? Tenemos que tener un responsable de ese control, ¿vale? Ese control tiene que ir asociado a un responsable que nos tiene que documentar que ese control se va realizando de manera periódica. Pero cómo la eficacia del control lo tenemos que ver cuando hacemos esa valoración de controles, cómo lo estamos valorando, ¿vale?
por la frecuencia, la realización, el tipo de control. Esos ítems te van a calcular la eficacia del control. Aquí hay 3 ítems, pero antes os he enseñado una herramienta donde teníamos 5 ítems de valoración. Teníamos 5 ítems de valoración, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ir aquí a la herramienta. ¿Vale? Tenemos 5 ítems de control. Nivel de aplicación del control. Bueno, pues esta herramienta te dice pues, si hay mecanismos de verificación y seguimiento de control, el control se acepta en el conjunto de organización, el control se informa y se conoce por toda la organización, existen herramientas informáticas similares que permiten una gestión del control. Bueno, pues a partir de esta serie de preguntas, ¿vale? Frecuencia y seguimiento del control. Existen responsables sobre el seguimiento del control, se establece y define plazos de ejecución, ¿vale? Seguimos. Determinación y definición de responsabilidades. Bueno, existe un sistema de medición de desempeño que tenga en cuenta la corrección de los controles, carácter preventivo. Bueno, pues en función de todo esto, ¿vale? Vamos a definir la eficacia de ese control, ¿vale? Va a ser un conjunto, realmente aquí tenemos un conjunto de 5 ítems por 4 preguntas, pues son 20, hasta 20 preguntas, ¿vale? Que nos vamos a hacer sobre ese control, que son los que nos van a medir ese grado de eficacia del control. Muy bien, pues el chat están agradeciéndote y aplaudiéndote por la excelente exposición, Albert. Bueno, yo lo siento porque he tenido muy poquito tiempo. Realmente esto daría para varias clases, pero bueno, yo creo que hemos hecho un aterrizaje desde lo más simple, ¿no? Desde cómo hacer esa matriz de riesgos, ¿no? Pasando por la valoración de riesgos para conseguir riesgo inherente, la valoración de controles para conseguir riesgo residual, la parte de umbral de riesgo, que es muy interesante, ¿no? Es decir, aparte de la organización, determinar ese umbral de riesgo y construir esas medidas correctivas. Básicamente, estos serían los grandes pasos con esas peculiaridades que vale la pena destacar. Por mi parte, nada, agradeceros que os haya servido de algo, ni que sea esta exposición. Tenéis mi correo, tenéis ese pequeño artículo y invitados estáis a seguir pues, todo lo que hacemos desde la World Compliance y cantidad de artículos que publicamos de manera diaria y estar al día con todo lo referente al mundo compliance. Entonces, bueno, me voy a esperar por aquí hasta que acabe Alba, por si hay alguna pregunta luego conjunta, y daría paso a Alba para que continúe con la parte de canales de denuncia. Alba, todo tuyo. Bueno, yo creo que Albert me invita siempre después del a propósito porque sabe que es imbatible, ¿no? Ahora hablar de lo que sea no despierta el mismo interés que la matriz, pero bueno, es lo que nos toca y vamos a intentarlo. Yo voy a hablar, como me ha dejado Albert menos tiempo el que me toca, voy a saltarme algunas cosas de la exposición, pero voy a hablar sobre los canales de denuncia como pues elementos básicos, una de las herramientas claves para los sistemas de gestión de cumplimiento. Y vamos a ver pues cuáles son o cómo debería de implantarse un sistema, un canal de denuncias que sea eficaz. Yo tengo una presentación aquí que también la puedo compartir con los asistentes sin ningún problema. A ver si Gustavo, si la veis. Vamos a ver, ventana. Yo creo que está así. Así la veis, ¿verdad? Ahora está cargándose. Sí, ya se ve. Bien, bueno, pues yo voy a hablar de manera, bueno, lo más breve posible sobre los elementos clave para la implantación de un sistema de canal de denuncias que sea eficaz. Como os digo ahora, para mí es un elemento clave de los sistemas de gestión de cumplimiento y además de eso, bueno, pues como ya sabéis, muchos de los que nos acompañáis, va a ser una obligación, una nueva obligación para empresas de más de 50 empleados y para administraciones públicas, con algunas excepciones, con motivo de la nueva directiva de protección del denunciante que hay que implantar a más tardar a finales de este año 2021. Es decir, los Estados miembros tienen que implementar esa directiva de protección del denunciante que establece a las empresas esa nueva obligación de tener estos canales. ¿Quiénes van a ser sujetos obligados? Esto estamos hablando de cualquier país europeo, pues entidades privadas, jurídicas de más de 50 empleados, incluso aquellas de menos empleados, pero que operen en ámbitos de servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales, e incluso todavía se puede ir más allá y los propios Estados miembros pueden ampliar la necesidad de tener estos canales de denuncias a aquellas empresas que, teniendo en cuenta pues la naturaleza de su actividad y el nivel de riesgo, pues sea aconsejable, ¿no? Y
y se hace especial referencia a la directiva, pues al medio ambiente y salud pública. Es decir, pues cualquier empresa, por ejemplo, de alimentación, pues podría, incluso que sea de menos 50 empleados, podría estar incluida, si los Estados miembros así lo consideran, en esos sujetos que tienen la obligación de tener esos canales de denuncias. Y como ya os decía también las entidades jurídicas del sector público van a tener esta obligación, salvo pues municipios de menos de 10.000 habitantes o esas entidades que tengan menos de 50 trabajadores. Aunque no vamos a ver la directiva, porque aquí tenemos asistentes de fuera de Europa y por lo tanto no nos vamos a centrar en la directiva, sí he querido coger pues aquellos requisitos obligados de la directiva que deben de presentar esos canales de denuncia, que nos pueden también dar una idea y ayudar a configurar esos canales, aunque no estemos sometidos a esta legislación. La directiva, la verdad, para mí es muy laxa en este sentido porque hace especial referencia a temas que tengan que ver con seguridad, con confidencialidad, pero bueno, después no concreta otros aspectos que son los que vamos a ver ahora que deberían de tener esos canales. Bueno, como veis ahí, repito, se hace especial referencia a que deben de ser diseñados y gestionados de una forma segura para garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y para dar también protección pues a toda la información que pueda acompañar esa denuncia, porque pensemos que en esa denuncia hay datos de terceros, hay datos de denunciados, que no siempre esos datos prosperan y por lo tanto tenemos que salvaguardar esa confidencialidad. Después, si la directiva establece unos plazos tanto para acusar recibo de la recepción de esa denuncia como para dar una respuesta a esa denuncia, nos encontramos muchas veces en las organizaciones que los empleados o terceros presentan denuncias y después no se sabe qué ha sido de ella, no se contesta, no se acusa recibo, por lo tanto la directiva sí establece unos plazos para contestar y para resolver y también establece la necesidad de designar unas personas competentes para hacer el seguimiento de esas denuncias. La gestión, es decir, la denuncia se puede hacer internamente, pero esa gestión de la denuncia la puede hacer la empresa con carácter interno a través de su comité de ética o su comité de cumplimiento, o la puede hacer externamente a través de un tercero independiente. Nosotros, por ejemplo, nuestro despacho, nosotros somos receptores y gestores de denuncias de clientes nuestros que para dar una mayor imparcialidad, objetividad y transparencia a las denuncias de sus empleados, nos encomiendan a nosotros ese trabajo de recepción y gestión de las denuncias, porque además, bueno, pues es más fácil garantizar la confidencialidad cuando no es alguien interno de la empresa el que la recibe. Yo aquí un consejo práctico, como me han dicho que esto es un taller práctico, que hay que darle una dimensión práctica, mi primer consejo siempre es darle una denominación un poco amable al canal de denuncias. Canal de denuncias, pues suena aquello de la denuncia o el denunciante, tiene una connotación negativa, entonces, bueno, pues abandonar un poco eso de canal de denuncias y buscar nombres alternativos que puedan ser mucho más amables, ¿no? Y que aquel que quiera presentar, pues una información o una denuncia a través de él, pues no sienta, ¿no?, que está haciendo algo malo, sino que al contrario, que es algo bueno, ¿no? Ahí os puse algún ejemplo, pues canal de transparencia, canal de integridad, canal ético o canal abierto, muchas alternativas para sustituir esa connotación negativa que además es una connotación que, bueno, es que lo hemos visto, ¿no? Cuando salió la directiva publicada, hemos visto medios especializados, periodistas especializados, que la única forma que tuvieron de dar la noticia pues es precisamente empleando esta connotación negativa, soplón, chivatos, y repito, es algo que tenemos que abandonar de manera definitiva y creo que el darle otro nombre al canal pues puede contribuir a ello, ¿no? Y repito, los canales de denuncia son para reportar incumplimientos, para reportar irregularidades, para reportar comportamientos poco éticos, con lo cual en ningún caso puede tener esa connotación negativa. Bueno, a la pregunta de qué tipo de canal es el mejor, bueno, la directiva, por ejemplo, da muchas posibilidades, puede ser por email, puede ser presencial, puede ser por cualquier medio, claro, es verdad que la directiva nos está diciendo que tiene que ser confidencial, que tiene que ser seguro, por lo tanto, como digo yo, hombre, el fax, que yo ya no sé si la gente usa fax, yo desde luego no lo uso ni lo conozco, no sería el método más adecuado porque, vamos, si el fax sigue funcionando como siempre, pues sale aquel papel en que todo el mundo va a ver, salvo que esté metido en un cuarto al que solo tenga acceso pues el receptor de las denuncias, ¿no? Con lo cual hay que ver qué método se va a adaptar más a esa confidencialidad, ¿no?, de la información y a la posibilidad pues de recabar datos nuevos si fuese necesario. Yo aquí traje una estadística muy reciente, esta es la Asociación de Examinadores de Fraude Interno, donde pues hace un repaso, ¿no?, de cuáles son los métodos más habituales o más empleados para reportar irregularidades. Si os fijáis, todo lo que es, pues obviamente teléfono, presentación ordinaria a través de un mail o incluso telefonía, pues está bajando
y está subiendo muchísimo todo lo que es la presentación a través de plataformas online. Antes hablaba Albert de una herramienta que también tiene esa posibilidad de canal de denuncias. Obviamente esa posibilidad garantiza mucho más la confidencialidad, la seguridad de la información, que obviamente si lo hacemos a través de un mail, a través de un fax o si enviamos una carta, que tampoco tenemos la seguridad que esa información vaya a llegar a su destinatario correctamente. Aquí incluso tenemos las estadísticas de la Agencia Valenciana Antifraude, que con respecto al año 2007, donde el buzón de denuncias que tienen ahora, que es esa plataforma online, cifrada, etcétera, que era, digamos, el menor número de denuncias, fijaros, con el transcurso del tiempo se ha situado en primer lugar frente a denuncias que se presentaban por registro, que en el 2007, bueno, pues eran algo numerosas, y a través de correo electrónico. La razón, obviamente, pues es precisamente la que estamos diciendo, ¿no? Es un buzón confidencial, es anónimo, los datos son encriptados, no hay un seguimiento, ¿no? Ni una trazabilidad, con lo cual, pues obviamente es el método, podríamos decir, el método más seguro. ¿Cuáles son los elementos claves? Bueno, ojo que, como digo yo, es el método más seguro, pero después siempre está el factor humano. Claro, si el que maneja las denuncias o al que le llega esa denuncia a través de la plataforma encriptada, cifrada, después va y se lo cuenta a todo el mundo, pues obviamente la confidencialidad ahí se queda. Por eso también tenemos que elegir a personas, esas personas que hagan pues el cribado, la recepción de las denuncias, personas no solo con conocimientos técnicos, jurídicos o de la índole que sea, sino también con pues que sean personas que tengan su contrato de confidencialidad, que guarden secreto, reserva y que sean unas personas con ciertas habilidades, no solo técnicas, sino también, pues digamos, organizativas y de diversa índole para manejar esas denuncias. Con respecto a qué elementos deben de tener los canales de denuncia, repito que la directiva no concreta mucho. Si hay una norma ISO, que es la 37002, si no me equivoco, sobre sistemas de gestión de canales de denuncia, que se está preparando y yo creo que está a punto de ser publicada, y que ahí sí se establece una serie de requisitos que son un poco, bueno, los que vamos a ver ahora, ¿no? En primer lugar, y como ocurre con las demás ISO, es imprescindible el compromiso de la alta dirección, ¿no? Como digo yo, en estos casos hay que liderar con el ejemplo. Ahí os puse la fotografía de Boris Johnson, porque si yo digo que esa vacuna es segura y que usted tiene que vacunarse, faltaría más que yo no me la ponga, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Si yo le estoy diciendo que vamos a usar estos canales, pues yo tengo que comprometerme con mis empleados con el uso de esos canales. ¿Y cómo hago esto? Pues a través de una declaración expresa, de un compromiso visible de la organización, de mensajes institucionales. Yo os traje este ejemplo, esta fotografía, me la mandó mi padre ayer, precisamente, que estaba en un barco que haciendo una descarga, y me mandó esta fotografía. Dijo, fíjate lo que hay en el buque, ¿no? Y son unos carteles a lo largo de todo el buque donde se informa a la gente que, ojo, pues un barco que es de bandera panameña, armador japonés y tripulación filipina, pues imaginaros eso, pues ahí puede haber pues muchas normas implicadas de tipo regulatorio, normas de tipo ético, y aquí se informa a lo largo de todo el buque a las personas embarcadas que si usted ve algo sospechoso, si ve que alguien hace un incumplimiento, pues que no se cumple con la legislación, usted tiene que reportarlo pues a través de los canales, en este caso, que veis ahí. Después también es muy importante un canal de denuncias, y yo cuando digo esto, pues las personas que se dedican a la elaboración de software pues me miran con cara rara y me dicen que no puedo decir esto, pero es que el canal de denuncias es mucho más que un software. Es decir, el software está muy bien, es la plataforma, es la vía a través de la cual yo voy a hacer la denuncia, pero yo después tengo que implementar otros elementos. ¿Qué elementos tengo que implementar? Bueno, pues para empezar, políticas, procesos internos o protocolos sobre el uso del canal. Es decir, yo tengo que informar a los usuarios qué tipo de cuestiones pueden reportar, quién va a recibir su denuncia, si hay una posterior investigación interna, quién la va a hacer, en qué plazo se va a gestionar, si yo como denunciado voy a tener derecho a una audiencia y a que me escuchen. Es decir, toda esta información nosotros se la tenemos que dar al denunciante. Yo no puedo poner un canal y usted pues haga su denuncia y ya veremos lo que pasa. No, tenemos que hacer políticas claras, obviamente, como digo yo, redactadas en un lenguaje adecuado, porque el canal de denuncias, los usuarios pueden ser desde altos directivos hasta clientes, proveedores, usuarios o empleados de distintos niveles, con lo cual tienen que ser políticas accesibles, comprensibles y obviamente que se informen
y que se comuniquen, ¿eh? Yo tengo pues algún cliente que pues, dice, no, es que no nos entran denuncias, es que en un año no hemos tenido una denuncia, pero tú lo has comunicado, la gente sabe que esto existe. Bueno, sí, hemos mandado un email informando, no es mandar un email, hay que hacer, pues repito, una formación en condiciones, hay que explicar cómo se utilizan y hay que explicar, repito, pues estas cuestiones, ¿no? ¿Quién puede presentar las denuncias? Bueno, en principio, la directiva, por ejemplo, por poner un ejemplo, establece pues que pueden ser empleados, proveedores, becarios, es decir, establece una serie de grupos que pueden presentarla. Yo soy de las que digo que cualquier persona, cualquier tercero debería poder presentar una denuncia frente a una organización. Imaginaros que yo, por miedo a represalias, no denuncio un caso de abuso o acoso laboral y lo hace mi hermana. ¿Por qué no podría hacerlo ella, ¿no? Que no tiene en principio relación con la administración, con la organización. Pues ese tipo de cuestiones son las que tienen que constar en estos protocolos o políticas internas. Después, ¿qué tipo de cuestiones? Esto es un canal ético, pues mire, es que mi silla es incómoda, es que me dijeron que me iban a promocionar y no me promocionan. Mire, esto hay que resolverlo por otras vías. Este canal es para este tipo de cuestiones, infracciones legales, infracciones del código ético o casos de acoso laboral o lo que sea. Es decir, yo tengo que decir qué es lo que se puede reportar y qué es lo que no, para cuando yo haga el filtrado, si no es una materia propia del canal, se pueda ventilar a través de otra vía. Y por último, ¿en qué forma se pueden presentar? Yo aquí siempre digo que, bueno, debería de dejarse pues cualquier forma de presentación para facilitar al usuario, ¿no?, el poder hacerlo. Repito, forma de presentación que garantice la confidencialidad. Si yo hago una reunión presencial con alguien, que es perfectamente lícito, si yo como miembro del comité de cumplimiento, de la persona encargada de la recepción de denuncias, alguien me lo viene a contar, pues eso es posible hacerlo. Tengo que darle esas garantías, repito, de confidencialidad, de seguridad de la información, etcétera. Bueno, aquí, por ejemplo, os puse un formulario de comunicación de los que utilizamos nosotros, ¿no?, donde en categoría pues suele salir empleado, accionista, proveedor, otro. Es decir, para que cualquiera en principio pueda hacer ese reporte, ¿no? Después, obviamente, yo soy de las partidarias y la directiva, aunque no lo diga muy claro, deja la puerta abierta a las denuncias anónimas. Yo creo que las denuncias anónimas habría que aceptarlas. Cuestión distinta es que por ese anonimato no tengamos la información suficiente y después no podamos contactar con la contraparte para ampliar esa información, pero sí que considero que deben de permitirse las denuncias anónimas. Y después, lo que decía antes, ¿qué tipo de cuestiones se pueden reportar? La Directiva Europea, por ejemplo, establece una serie de cuestiones relacionadas con el derecho de la Unión. Yo, por ejemplo, a mis clientes, obviamente, lo que permitimos reportar a través del canal de denuncias son incumplimientos de carácter legal de cualquier índole o después comportamientos que puedan ser contrarios al código y los principios éticos de la organización, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada empresa pues puede establecer las cuestiones que se pueden reportar. Aquí os traje, por ejemplo, el ejemplo del Banco Santander, que si os metéis en su canal abierto, establece las categorías de denuncias que puedes hacer y si tú pinchas en cada una, pues ahí donde pone, por ejemplo, contabilidad y auditoría o donde pone fraude o donde pone ciberseguridad, si pinchas en detalles, te concreta un poco más qué tipo de cuestiones puedes reportar por ahí, de modo que si tú lo que quieres reportar no está en ese listado, pues probablemente tengas que utilizar otro canal. Después aquí, como digo siempre, pues hay que pues utilizar un poco la creatividad, ¿no? Es decir, a veces pues tenemos una cuestión que no sé si puedo reportar o no, ¿no? Pues entonces hacer una serie de preguntas. ¿Va esto sobre represalias? ¿Va esto sobre conflicto de interés? ¿Va sobre lo que sea? Entonces ahí, si es así, siga leyendo. O no está seguro, pues si no está seguro, acuda a su compliance officer. Es decir, no usemos el canal ético, el canal de denuncias como una forma para colar todas las quejas que tengamos de la organización, porque si no, no sería operativo. Y para poder hacer eso, por eso digo que hay que ser muy concretos cuando diseñamos estos protocolos o estas políticas de uso. Bueno, la forma de presentación, ya nos referimos a ellas antes. La directiva y con carácter general los canales de éticos o canales de denuncia tienen que garantizar una serie de derechos, es decir, el informante tiene una serie de derechos, pero también tiene una serie de obligaciones que vamos a ver ahora, es decir, los derechos obviamente es a no sufrir represalias,
nosotros tenemos casos, en todos los países del mundo, en el caso de España, podemos decirlos con nombres y apellidos, de denunciantes de los mayores casos de corrupción de nuestro país, donde la consecuencia de esta denuncia ha sido el despido, el ostracismo, el aislamiento, el listados en listas negras para que no vuelvan a ser contratados, es decir, todo tipo de represalias, repito, por haber hecho bien su trabajo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a garantizar que ese denunciante no va a sufrir esas consecuencias, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, por eso hablo del tema del anonimato, como dice Ana Garrido, la denunciante de la Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país, como dijo ella, si yo hubiese tenido esta herramienta en su momento, yo hubiese pedido presentar todo esto de manera anónima, mi vida sería otra, no sería la que es, ¿no? Porque, bueno, como explica ya en numerosas ocasiones, pues lo ha perdido todo precisamente por denunciar estos casos. Y después, obviamente, las denuncias tienen que ser de buena fe. Si yo utilizo estos canales porque me llevo mal con mi jefe, porque quiero desacreditar a un compañero, porque quiero desacreditar la organización, pues eso obviamente tiene que tener unas consecuencias y yo tengo que informar al denunciante de esas consecuencias cuando no se hace un buen uso. Eso no quiere decir que si yo denuncio un hecho del que tengo conocimiento que puede ser constitutivo de una infracción y después se considera que no lo es, eso no quiere decir que no haya habido mala fe, simplemente puede ser que no se considere un ilícito o que no haya pruebas suficientes. Ese denunciante obviamente no va a tener consecuencias ningunas, ¿de acuerdo? Pero si hacemos un mal uso de eso, pues sí tiene que tener consecuencias. Entonces, aquí obviamente además de esos, lo que llaman los ingleses los escalation protocols, ¿no? De quién va a recibir esto, quién lo va a gestionar, después internamente tengo que tener ese proceso, es decir, quién va a recibir las denuncias, pues va a ser un externo, quién las va a tramitar o quién va a hacer las investigaciones y después obviamente si tengo una comisión que es la encargada de hacer eso, pues habrá que regular ese funcionamiento, ¿no? No puedo tener una comisión, pues habrá que decir cuántos miembros son, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a instruir quién va a instruir las diligencias en la investigación interna, ¿no? Y ahí os puse un poco, bueno, pues un índice de lo que podrían ser estos procedimientos, ¿no? Cuando hacemos esa recepción, pues repito, plazo para acuse de recibo, plazo para resolver, plazo para emplazar al denunciado, el trámite de audiencia que obviamente yo tengo que dar al denunciado, yo no puedo obviamente iniciar una investigación sin oír a ambas partes, ¿no? Y un poco pues todo ese procedimiento que va a seguir la denuncia desde que se recibe hasta que se resuelve. Es importantísimo, repito, que esto conste por escrito y que los usuarios tengan conocimiento de ello. Y después, con respecto al tema de la privacidad, ¿no? Y de las nuevas tecnologías, cuando decíamos antes que las plataformas pues son probablemente las plataformas online, son quizá la mejor forma por temas de confidencialidad, bueno, tenemos después una serie de elementos que nos permiten todavía reforzar todavía más esa privacidad, porque el empleado sigue sin creerse, ¿no? Tiene en mente eso de aquí hay trazabilidad, me trazarán la IP, si tengo una hotline, habrá trazabilidad del número de teléfono. Entonces, nosotros, como gestores del canal, tenemos que garantizar que eso no se va a producir. Y una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestra política, cuando hacemos esa política de funcionamiento, ya le decimos al denunciante que a pesar de que nuestra herramienta ya impide la trazabilidad porque está diseñada así, pues en caso de dudas, si usted todavía está dudando y quiere preservar su anonimato, bájese este navegador, que es el navegador Tor, que le va a permitir navegar con privacidad porque te borra todo tu historial de navegación y es intrazable, ¿de acuerdo? Porque, bueno, entiendo que a veces la gente, por mucho que le digamos que nuestra herramienta que está encriptada, que no se puede trazar, etcétera, pues puedan existir esas dudas, ¿no? Y después hay herramientas al alcance de todo el mundo de manera totalmente gratuita, como es esta de Global Leaks, que nos permite establecer ese canal de denuncias, que mantenga el anonimato, plataformas seguras para precisamente implementar esos canales. De hecho, este de Global Leaks, esta aplicación es la que usa, que os hablaba antes, la Agencia Valenciana Antifraude, para gestionar sus denuncias. Es decir, entra esa denuncia, entra pues cifrada, hay un canal que después permite comunicarse con el denunciante sin necesidad de que se identifique, es decir, una serie de características técnicas que me permitan garantizar, repito, esa confidencialidad y ese anonimato y esa seguridad de la información. Y una cosa importantísima de la que hablábamos antes era el tema de la formación y sensibilización.
Obviamente, a mí me hace gracia cuando a veces le preguntamos a los clientes para hacer auditorías, pues pásame el informe del canal de denuncias, ¿cuántas denuncias tuviste? Nada, lo hacemos genial que no tenemos ninguna. Pues mi respuesta siempre es la misma, pues probablemente lo estés haciendo mal, porque en un grupo de 6.000 empleados no es muy normal que no haya ni siquiera una denuncia a lo largo del año. Y esto es porque probablemente no se informa ya no solo de la existencia del canal, sino de todos los datos de los que os hablaba ahora. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de que las denuncias las reciba nadie de recursos humanos, por una cuestión de lógica pura, ¿no? El señor de recursos humanos, que es con el que yo a lo mejor tengo el problema. Entonces, por eso necesitamos saber exactamente, tener toda esa información acerca de los canales y de su funcionamiento. De hecho, esta estadística, que es del informe que os citaba con anterioridad, ya veis que la posibilidad de descubrir un fraude a través o de reportarlo a través de los canales incrementa considerablemente si mis empleados tienen o reciben esa formación. Y después otra cuestión a la que no se le da importancia, que a mí es una cosa que como profesional y consultor me da mucha rabia, es a la figura de las personas que reciben las denuncias. Es decir, usted no tiene que poner a una persona, bueno, tiene que poner a una persona con conocimientos técnicos, pero tiene que poner a una persona con otro tipo de habilidades, lo que ahora se llaman las soft, bueno, que se llaman todavía las soft skills o esas habilidades comunicativas, empáticas, sociales, capacidad para escuchar, yo no puedo poner de persona que reciba las denuncias pues a la persona menos receptiva del mundo, porque puede haber personas que llamen por teléfono, que reporten por teléfono, que queramos ampliar información. Cuando yo llevo a cabo una investigación interna, obviamente yo tengo que crear un clima de confianza y de profesionalidad, que no todo el mundo tiene esas habilidades, con lo cual yo creo que es muy importante y nos está prestando especial atención al personal o a los profesionales que tienen que tratar con las denuncias. Y ya para finalizar, porque como Albert me ha copado ahí 10 minutos en mi intervención, es muy importante, antes hablaba Albert de los indicadores de cumplimiento, pues nosotros también tenemos que tener indicadores de cumplimiento del tema de los canales de denuncias. Y uno de esos indicadores para evaluar el desempeño, ¿no? del canal es la elaboración de memorias e informes anuales donde tengamos estadísticas del número de denuncias y el posterior resultado. Y aquí os traje el ejemplo del Banco Santander, que esto ha salido, es una noticia relativamente reciente, sobre el número de comunicaciones que recibió el pasado año y que ha derivado en despidos. Vosotros, si vemos estas estadísticas, vemos que a pesar de que ha habido menos denuncias que el año anterior, ha habido más investigaciones, ha habido más sanciones y ha habido más despidos. Con lo cual, si yo soy empleado del Banco Santander, yo veo que el sistema está funcionando y que sí se está actuando sobre una serie de cuestiones que la gente está reportando. Creo que es importantísimo, pues lo mismo pasa en el caso de Telefónica, ¿no? Y donde nos dice también el tipo de cuestiones que se reportan a través de estos canales y cuáles han sido las consecuencias. Pues en este caso, 167 despidos o 315 en el caso del Banco Santander. Resultado totalmente opuesto al que pasó en el caso de Barclays Bank, donde, si os acordáis, el presidente del banco, tras una denuncia a través de los canales, intentó saber quién había sido el denunciante, utilizó todos los medios del banco para saber, pues en su departamento de seguridad, para saber quién había sido el denunciante y como consecuencia de eso, los casos que se reportaron el año inmediatamente siguiente fueron 30% inferior por motivos obvios, ¿no? Porque el mensaje que se transmitió es que si usted denuncia, voy a hacer lo imposible para saber quién me ha denunciado. Con lo cual, repito, muy importante para medir el desempeño de nuestro sistema, informes, estadísticas y obviamente comparativas con respecto a años anteriores. Y bueno, yo aquí acabo para que la gente pueda plantear las preguntas que considero oportunas. Pues, Alba, al igual que con Albert han ido apareciendo muchas preguntas que creo que la mayoría en la explicación que has ido haciendo has ido resolviendo, pero quizá en una en la que es más redundante o que siguen habiendo dudas entiendo que cambiará en función de la dimensión de la compañía, pero ¿dónde recaen las responsabilidades o dónde deben de recaer las responsabilidades si una compañía tiene un compliance officer o si tiene un departamento de compliance o si tiene uno de legal o de auditoría interna? ¿Quién debe de gestionarlo o qué parte tienen que gestionarlo, ¿no? Y luego otra, vuelven a preguntar, que creo que tú sí que la has abordado, pero por a lo mejor ampliarlo, que si es mejor hacerlo de alguna manera externa o si el hecho de que
los propios gestores de compliance sean los que reciban las denuncias, no les resta credibilidad o seguridad. Sí, bueno, yo, a ver, creo que depende mucho, obviamente, como tú acabas de decir, de la estructura de la organización. Obviamente, si hablamos de una organización, pues como el Banco Santander, de 100 y pico mil empleados, hombre, yo creo que esas organizaciones pueden tener departamentos estancos encargados de la recepción y gestión de las denuncias, investigaciones internas, que puedan aportar, bueno, pues esa imparcialidad. En empresas de menor tamaño, para mí es prácticamente imposible en empresas de 50 empleados garantizar pues esos, digamos, parámetros de objetividad e imparcialidad. Nosotros ya te dije que nosotros como despacho somos gestores de denuncias de muchas organizaciones porque nuestro consejo es que con la estructura que tienen sería bastante difícil garantizar eso. Es decir, tú el problema lo puedes tener con el compliance officer perfectamente. O el problema lo puedes tener con tu superior inmediato, que si es el director de auditoría o el de recursos humanos, probablemente esté en ese comité de cumplimiento, porque esos comités de cumplimiento de ética pues suelen estar el de financiero, el auditor, el jefe de asesoría jurídica. Bueno, te hablo un poco por la experiencia de lo que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, para mí la gestión externa es lo que garantiza mayor imparcialidad, objetividad y transparencia, y que si en algún momento hay represalias para el denunciante, tú como externo independiente vas a poder acreditar que ese señor efectivamente presentó una denuncia y que desde el momento en que, bueno, la organización después cuando hace su investigación interna o lo que sea y toma represalias, pues tú también estás ahí como soporte, no de esa persona para decir que pues se está incumpliendo o se están tomando medidas contra ellos. Para mí para mí debería externalizarse, salvo que, repito, por la estructura de la empresa, pero sí deberíamos informar al empleado en todo momento quién la recibe, es decir, que sepa que el comité de ética lo compone este señor, este y este, para yo tener esas garantías. Si yo no sé quién lo compone, pues obviamente no voy a tener esa facilidad, ¿no? Esa confianza. Otra de las preguntas que han planteado al principio era sobre algo que tú has estado abarcando, que has contestado hace un momento, pero por matizarlo, es decir, si está bien implementado y está bien explicado y está no solamente comentado una vez, sino que está presente, tú comentabas, o sea, tiene que haber denuncias, pero ¿cómo eres capaz de saber la cantidad de denuncias que tienen que haber para saber que realmente el sistema está funcionando adecuadamente? Bueno, hombre, yo no creo que, a ver, yo dije eso de estás funcionando mal, sí, yo no creo que tenga... Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Hombre, yo no creo que tenga que haber un número mínimo de denuncias para saber si está funcionando bien o no, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece importantísimo en las auditorías, cuando hacen auditorías de sistema de gestión, que se auditen también los sistemas de reporting. Es decir, que tú vayas a los empleados, que tú les preguntes, usted conoce que existe esto, usted lo ha utilizado una vez, usted tiene miedo. Es decir, ese tipo de preguntas que aquí en España yo creo que no se hace mucho, pero en sistemas anglosajones, la auditoría por tercero independiente de los sistemas de whistleblowing es una cosa súper habitual, pues hacer ese seguimiento, pues obviamente entre los propios empleados, porque si tú preguntas a los responsables de las empresas, nosotros cuando hacemos implantaciones todo es maravilloso, después te plantas en la empresa, coges a un tío de fábrica, a una tía, pues así al azar, y después la historia es otra vez distinta, con lo cual yo creo que esos sistemas hay que auditarlos, tanto interna como externamente, y ahí sabremos si funcionan o no. Hombre, pues si no hay denuncia, fantástico, pero mira, por ejemplo, las estadísticas que tienen el Santander y el Barcelona y Telefónica, y ya te da una idea que, bueno, quiero decir, son muchos empleados, pero 4.000 denuncias también son muchas denuncias, aunque los empleados sean muchos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave está un poco ahí, en hacer esos indicadores de, como decía Albert, de cumplimiento, de cómo lo hemos informado, hacer formaciones con cierta regularidad, eso de implemento el canal hoy y ya nunca más se sabe de que existe ese canal. Por ejemplo, ahora que pues el tema del anonimato, pues hay esos canales que son solo confidenciales, pues ahora con la nueva directiva pueden ser anónimos y volver a informar al empleado de eso, ¿no? Yo creo que esos son son formas o parámetros que nos pueden ayudar a medir esa efectividad. Y aquí plantean dos preguntas un poco, no sé si contrapuestas. Una, por un lado, ¿cómo se puede garantizar la no represalia de un empleado que ha denunciado? Una vez que ya es el trámite, la no represalia. Y la otra que preguntan es si el hecho del uso de un canal de denuncias de forma
no correcta, improcedente o de mala fe, se podría considerar como un despido procedente? Bueno, a ver, yo despedir a una persona por hacer un uso irregular o de mala fe del canal, creo que en España tendrías bastantes posibilidades de que fuese un despido improcedente a todas luces, creo, sobre todo porque hemos estado la legislación laboral, macho, que en España el empleado tiene que hacer la mayor pirula para que lo puedas despedir y que sea procedente. Yo no sé si sería un despido improcedente o procedente. Lo que sé es que yo impondría una sanción seria en términos disciplinarios, me da igual, conforme obviamente al convenio colectivo de la organización y al estatuto de los trabajadores, es decir, las sanciones que prevea el convenio para supuestos sanciones graves o muy graves. De hecho, yo soy partidaria, las infracciones de cumplimiento, pues hasta la fecha, a lo mejor ahora lo cambiamos por aclamación popular, nuestras infracciones del código ético son solo graves o muy graves, porque el código ético tiene unos principios éticos muy básicos que infringir esos principios a mí me parece de bastante gravedad, con lo cual, en función de la gravedad de la sanción, para mí esa sería una grave, porque entre cuando determinamos que es una infracción grave, pues es precisamente ese tipo de acciones con la finalidad de menoscabar el crédito de la organización, entonces yo sí veo una sanción disciplinaria seria. Un despido que fuese procedente, desde luego en derecho español lo veo tremendamente complicado. Y con respecto a las represalias, es muy interesante, por ejemplo, lo que se hacen en muchas empresas de corte anglosajón es instruir a los cargos directivos qué son represalias, porque represalias no solo echar a un señor, represalias es no promocionarlo, no darle formación, aislarlo. Quiero decir, todos esos comportamientos, porque claro, aquí pensamos, represalia es poner al tío a la calle. No. Represalias son muchas otras cosas, pues negarle formación, negarle ascenso, cambiarlo de despacho, el aislamiento de los compañeros. Entonces, dar formación acerca de qué es una represalia y cuando esos comportamientos se materialicen, pues obviamente sabemos que esa persona está siendo represaliada. En la práctica es complicado, por lo que decía antes, si el señor que preside el Barclays Bank usó el servicio de inteligencia interno del banco, que era un señor que había sido pues de la CIA y que entonces llama a Estados Unidos, me tienen que trazar esta carta para ver de qué oficina de correos de Estados Unidos ha salido. Hombre, mire usted, que entonces ahí lo que hay que cambiar es al presidente, no a la política interna, ¿no? Que eso ya es otra cuestión, cambiar como digo yo, el mindset de las personas, pero eso ya, claro, eso es otra cuestión que eso no lo podemos hacer los consultores, creo. Pues mira, precisamente, ya por cerrar el rango de preguntas, que nos quedan 2 minutos, aquí hace una pregunta que si realmente la están haciendo por encontrarse en esa situación, creo que contestarla ayudaría mucho. Y preguntan cómo gestionar denuncias directas de actos ilícitos de la alta dirección. Es decir, porque, bueno, 4.000 denuncias pueden ser de muchas cuestiones, ¿no? Como estabas comentando antes en una telefónica, pero claro, un responsable de este canal, ¿cómo debe actuar cuando esa denuncia va directamente a la cúpula de la compañía? ¿Cuál sería tu recomendación a la hora de gestionar algo así? Cuando la denunciada es la cúpula, te refieres, ¿no? Exactamente. Dice, la pregunta concretamente dice, ¿cómo gestionar denuncias directas a actos ilícitos de la alta dirección? Bueno, depende de los actos ilícitos. Si son de corte legal o penal, yo pongo aquí el ejemplo de Noelia Romero. La compliance officer del Barça fue directamente con esa información a un juzgado, si no me equivoco mal. Es decir, o tú puedes hacer esa investigación y obviamente reportar al órgano de administración que la cúpula directiva está incumpliendo, es decir, cuando son actos que afectan a la cúpula directiva, obviamente ya los protocolos en estos escalations protocols de los que hablábamos antes, cuando los imputados o los denunciados es la junta directiva, pues directamente se puede reportar al órgano de administración, no vas a reportar a lo mejor al comité de ética, sino que hay que implicar a lo mejor al consejo de administración, ¿no? Pero vamos, si son temas a lo mejor de carácter penal, pues obviamente pues lo han hecho muchos compliance officers y con esa información, si realmente es constitutiva de un delito, pues a un juzgado directamente, aunque te cueste el puesto, como es el caso del que hablamos, que le costó su puesto de trabajo. Pero bueno, la diferencia es que si no hubiese hecho su trabajo estaría en la cárcel o estaría bajo fianza, como está el presidente del Barça, y no estaría como está ahora pues libre y sin ningún tipo de consecuencias penales para ella porque hizo bien su trabajo. Es que es así de claro.
Es así de claro y así de duro, ¿no? Porque a mí muchos compliance officers me dicen que a mí quien me paga es la empresa, yo no puedo ir contra la empresa. Es que usted tiene que ir en contra de la empresa, porque en el caso español nuestros riesgos son de carácter penal. No es decir que yo esté cumpliendo una sanción administrativa que me vaya a caer una multa, no, es que a mí me van a privar de libertad si esto se materializa. Entonces ahí es un poco, usted verá lo que le conviene, estar en la calle o entre rejas. Eso ya es una decisión personal que ya yo ahí ya no me puedo meter, ¿no? Decía que conviene, ¿no? ¿Estar en la calle o no salir a la calle, ¿no? Al final. Yo creo que todos, vamos, creo que ahí pensamos más o menos lo mismo, aunque a veces es muy complicado la situación personal de cada uno. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente y yo lo veo en el día a día, ¿no? Esa situación en la que están unos compliance officers de tengo que estar alineado con la empresa. No, usted no tiene que estar alineado con la empresa, usted tiene que estar alineado con los intereses de la empresa, el cliente, la ley, grupos de interés, o sea, es distinto. El asesor jurídico que haga lo que quiera, usted tiene otro papel que es totalmente distinto, ¿no? Bueno, pues por último, ya por cerrar, que estamos en tiempo, preguntaban por aquí que si la presentación que has usado, Alba, va Sí, a ser... claro, sí, ya a disposición de todo el mundo. Además, ahí se citan informes, la fuente, pueden sacar mucha información de ahí. Fantástico. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más de nuevo para Albert, daros las gracias tanto a ti, Alba, como a Albert por la excelente exposición que habéis hecho de las dos temáticas en tiempo récord, muy concisa, muy profunda, muy práctica, que era de lo que se trataba. Y nada, y a todos los que nos han estado viendo, esperamos que haya sido de su agrado, que los esperamos el 30 de junio, así como en otros muchos eventos que la World Compliance organiza, y en concreto el Círculo, para que podamos hablar ya, que creo que hay... Al ver ahí actualizaciones, ¿no? Hay la normativa en cuanto a certificación, hay unas actualizaciones recientes que vamos a tratar entonces y que pueden ser muy interesantes para ese día. Perfecto, correcto, sí, tenemos la nueva ISO 37301, yo creo que es de actualidad y la norma que la denominamos el futuro del compliance, con lo cual tenemos compliance para rato. Fantástico. Bueno, pues sin más dilación, si no queréis decir nada más, nos despedimos ya. No. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias, Alba. Gracias. A vosotros un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.